Dios te bendiga esta preciosa mañana. Acabo de estar en un live y me llamó la atención porque no acostumbro a meterme a discusiones ni con temas de la Biblia, porque la verdad es que la Biblia no es para discutir, no hay tiempo para estar discutiendo. Hay que predicar la palabra, hablar de Dios, compartir de Dios. Pero hay gente que se ponen a hacer live y yo digo terrible, porque no creen en la restauración, no creen en la gracia, no creen en nada. Y hace poco, y me invitó a entrar al live del y yo entré. El live es en la plataforma TikTok, donde hacen en vivos. Entonces me dejó entrar y yo dije, bueno, está bien, voy a entrar. Él me invitó, no es que yo le pedí que me invitara. Pero cuando entro, están hablando de uno, de otra cosa, y todo está bien. Yo no opino, escucho para ver si aprendo. Pero empieza él y empieza a hablar que él no cree en la restauración, que él no cree en... O sea, empezó a hablar de cosas que el ser humano es imposible que cargue, ¿va? Y dice que no cree en la restauración, pero se basa en el hijo pródigo. Y yo me llamó la atención porque digo, si vas a leer el hijo pródigo y no crees en la restauración, quítalo de tu Biblia. Porque si no crees en la gracia de Dios y en la restauración, entonces ¿qué estás haciendo leyendo el hijo pródigo? Si la parábola del hijo pródigo se trata de restauración. Y dice que Dios no va a perdonar a una persona que haya pecado. Yo digo, ¿quién se cree este? Si el que diga que no hay pecado hace mentiroso a Dios. La gente termina creyéndose santa, que vuela sobre alas de palomas y ahí se queda y no baja al suelo y no toca el suelo. Qué terrible es que pensemos que en el momento en el que nosotros aceptemos a Jesús, nos empiecen a inculcar una idea de creer que de ahí en adelante somos santos, pero tan santos que ya no es necesario que el Espíritu Santo nos levante y nos transforme. Sino o sea, Espíritu Santo, ¿para qué vas a perder el tiempo si soy tan santo que yo puedo transformar a otros? Pienso que hacían de pensar, valga la redundancia de las palabras. Pero es terrible la forma de pensar de la gente. O sea, yo digo, wow, se preocupan, pero lo peor de todo es que ellos solo se contradicen. Porque dicen que la ley está muerta y respetan la ley y viven bajo la ley. Porque si le preguntan, no va a matar a nadie. Él sabe que es malo desear los bienes o la mujer del prójimo. Entonces, si está escrito en la Biblia y no vas a tener altares de otros dioses, si está escrito en la Biblia y tú no lo vas a hacer, la pregunta es, ¿qué está pasando contigo? O sea, te encierras tanto en tu doctrina, te encierras tanto en tu santidad, porque yo creo en la sana doctrina. Si a mí me preguntas, yo pienso que la sana doctrina, wow, es claro que así tiene que ser. Hay que manejar una vida íntegra y santa delante de Dios, hay que ser obediente. Pero no lo haces tú, lo hace el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8:26, porque el Espíritu es el que te ayuda en tus debilidades. Porque Él es el que escudriña tu corazón y es el que gime con gemidos indecibles por ti. La Biblia dice, por gracia sois salvos y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros. ¿En qué cabeza cabe que tú tienes algo que puede haber pagado el precio del sacrificio a Jesús? ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿qué tenés en la cabeza para creer eso? Si eres un ser humano imperfecto como lo soy yo, como lo somos todos. Si es pura gracia, pura misericordia. Y lo peor de todo, que me invitan, y yo digo, está bien, yo recibo la invitación, entro, y cuando él empieza a decir que no cree en la restauración, pero habla de la restauración, yo digo, hijo, no te ves en la cabeza, o sea, de veras no te miras a un espejo y te das cuenta de que estás bateando en seco, estás matándote solo. Si no crees en la restauración, está bien. Él dice que esos pastores que piden diezmos, que no sé qué, que este y que el otro.
Y me imagino que asumió cuando yo le contesté, porque yo le dije a él, pero ¿cómo no crees en la restauración si el hijo pródigo fue restaurado? Entonces me eliminó. Y de ahí empezó a hablar, o sea, me dejó abajo y empezó a hablar papadas. Entonces yo me molesté y le contesté algunas cosas no malas, pero yo le dije, bueno, si vos crees en un Dios miserable, vive una vida miserable, porque así es. Si tú crees que tu Dios te llamó a vivir una vida miserable, vive una vida miserable. Pero no te creas Job, porque eso tampoco es así. No vayas a pensar que tú eres un Job y que Dios necesita otro Job en la tierra. No, porque lo que a Job le pasó es algo único, con un hombre íntegro. Nosotros, pecadores, con malos pensamientos, ¿ah? ¿Quiénes nos creemos para creer que somos tan santos que Dios no necesita santificarnos más? O sea, es terrible. Yo cuando escucho a las personas, vuelvo y te repito, voy a recalcar bien, yo creo en la sana doctrina. Es necesario volver a los términos de adoración. Pero eso sí, si tú no renuevas tu odre, el vino nuevo te va a quebrar. Si no renuevas tu mentalidad y empiezas a creer en la misericordia de Dios, el vino nuevo te va a hacer pedazo. Te va a hacer 10,000 tucos. Porque no vas a soportar la gracia de Dios. Es que eso es lo que está pasando. Y jóvenes que te puedo garantizar, y perdóname por haberlo juzgado, pero te puedo garantizar que miran otras hermanas y voltean a ver y pecan con los ojos, porque la Biblia ya lo dice. La Biblia ya dice que somos pecadores. La Biblia ya dice que tenemos pecado. La Biblia ya dice que somos imperfectos. Porque el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. ¿Cómo se te va a venir a la cabeza pensar que no necesitas restauración? Como decía, yo creo que si esta prédica le hiciera Dante Gebel, diría, no seas animal. Deja de pensar con las patas y empieza a pensar con la cabeza. Escuchando al pastor Dante Gebel, yo pienso eso, es que me lo imagino al pastor Dante Gebel diciendo eso. Pero es que de verdad da risa cuando vos escuchas a una persona decir que no cree en la restauración y venimos de ser restaurados todos. ¿Cómo no crees en la restauración y te pones a... O sea, aprende por lo menos a leer los versículos que vas a dar. Porque yo la única pregunta que le hice fue, pero... ¿Y qué lo hizo? Porque dice, el hijo pródigo vino arrepentido, el padre lo abrazó y ¿qué lo hizo? Y ahí me cortó. Le digo, lo hizo su hijo. Eso significa que lo restauró. Si tú no crees en el diezmo, no diezmes, si no estás obligado a hacerlo. La Biblia dice, maldito soy con maldición porque el pueblo entero me ha robado. Pero esa es tu decisión. No juzgues a los demás. Si no quieres diezmar, no te preocupes. Si crees en un Dios que te quiere tener aguantando hambre, pues cree en ese Dios y vive aguantando hambre, pero dale gracias a Dios por eso. Pero no te quejes de que haya otras personas que sí crean en la restauración, que sí crean en la bendición. Y yo no soy pastor, no estoy en una iglesia, no vivo de los diezmos. Entonces no te lo digo por eso. Pero se atrevió a decir que Barak y Cristín de Clairo se van a ir al infierno porque les gusta la fama. Hipócrita, egoísta. Eres un envidioso, porque tú quisieras estar en la fama de ellos. Pero como no soportas eso, entonces dices que Dios te quiere tener como vos querés. Entonces ahí quédate, pero no te quejes de los demás. No juzgues a los demás. Perdónenme que no hago este tipo de videos. Perdónenme, de veras que no lo hago. Y estoy pensando en no subirlo. Pero lo voy a subir porque huyan de un lugar donde se atrevan a juzgar a la gente. Si no creen en la restauración, ¿qué estás haciendo ahí? Más del 90% de las parejas son parejas restauradas. De veras Jesús murió para condenar un montón de personas. Más del 90%, casi pegando al 100% de los cristianos vienen de restauraciones. Porque cayeron de su gracia y volvieron a ser restaurados. Por eso la Biblia dice, hijitos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué estás creyendo en personas como estas? Huye de ese lugar y deja de estar escuchando a gente que no sabe ni lo que están diciendo. Que Dios te bendiga. Perdóname, no subo este tipo de contenido. Pero le contesto a alguien como él que me juzgó sin darme la oportunidad de hablar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un día de mucha bendición.